Hoy quiero recordar con todos ustedes la historia de Marina. Marina, la ostra perlífera. Ustedes ya conocen muy bien esa historia. Es la historia de una ostra quien vivía plácidamente, acariciada por las tibias aguas del mar. Las suaves olas la acariciaban y ella estaba ahí, simple y sencillamente creciendo y desarrollándose. Llevaba una vida aparentemente pues muy en calma, muy tranquila. Y fíjense por dónde. Un día se soltó un maremoto o un tsunami y las aguas se volvieron turbulentas, agresivas. La hicieron levantarse de su comodidad y la impulsaron hacia los riscos. Marina chocó bruscamente contra los riscos y una astilla, una piedra pequeña pero puntiaguda, se fue a clavar en el corazón de Marina. Aparte de ese golpe que la hizo abrirse, esa espina, esa astilla de piedra se clavó en su corazón. Entonces Marina se sentía morir. Sentía que no sería capaz de vivir con esa herida tan profunda. Pasaron algunas horas y el tsunami desapareció. Sin embargo, el dolor era cada vez más intenso. Le quitó la alegría a Marina. Cuando Marina salió, las demás ostras le preguntaban el porqué de su tristeza. Ella les compartía esa terrible experiencia del tsunami y sobre todo el terrible dolor que le había causado esa astilla de piedra en el corazón. La actitud de sus amigas, aparentemente buena, era compasiva y le decían: pobrecita de ti, Marina, pues como tú no tienes manos, no tienes dedos, jamás podrás sacar esa espina de tu corazón. Lo único que te queda es la resignación, vivir con ese dolor en tu corazón. Qué triste se sentía Marina con esas afirmaciones. Y es que se repetía. Una y otra de sus amigas o sus compañeras le repetían lo mismo: pobrecita de ti, te tocó vivir con el dolor. Eso me recuerda a una canción antigua muy popular que conduce a la tristeza y a la abnegación. Sufrir me tocó a mí en esta vida, llorar es mi destino hasta el morir. No importa que la gente me critique. Desgraciadamente, esta fue la actitud con la que Marina creyó que le tocaría vivir y se dedicó a deambular, a existir, no tanto a vivir. Fue entonces cuando la más anciana de las ostras contempló su dolor y su semblante lleno de tristeza y le preguntó: Marina, ¿por qué de tu tristeza? ¿Por qué de tu dolor? Una vez más Marina le contó la historia y, para su sorpresa, puesto que esperaba escuchar la misma historia de siempre, en esta ocasión la más vieja y la más sabia de las ostras le dijo: no, Marina, efectivamente tú no tienes dedos, jamás podrás sacar de tu corazón esa piedrecilla puntiaguda que te llega y que te hiere el corazón. Sin embargo, sí existe una solución. Y la solución es que todos los días, sin descanso, le des lo mejor de ti, el jugo de ti, la esencia de ti,
la deposites en esa espina, en esa piedrecilla que se te ha clavado en el corazón. Y verás que poco a poco, aunque no desaparezca la piedra, sí se irá mitigando el dolor. Y entonces esa es la solución a la que debes de aspirar. La felicitó porque ahora tenía un motivo para vivir. Ya no solamente estar en el fondo del mar, sino ahora tendría a quien depositarle su cariño, su alegría, su esperanza. Y fue así como día tras día, día tras día, sin descanso, Marina le daba a esa piedrecilla lo mejor de sí. Y entonces, cuando pasaban los días, las noches, Marina empezó a descubrir que esa piedrecilla llena de dolor la estimulaba para amar, para construir. Y entonces esto le empezó a dar un alivio a su dolor. Después del alivio a su dolor, no solamente esa era la tendencia, sino que incluso empezó a descubrir que los filos y lo puntiagudo de esa piedrecilla iba desapareciendo. Cada vez más se iba cubriendo de una capa lisa, suave, no agresiva. Y fue así como con el paso de los años, en torno a esa piedrecilla se fue formando una preciosa perla, muy fina. Marina se acostumbró y además gozó con otorgar lo mejor de sí mismo, de sí misma a esa piedrecilla que la lastimaba, y por eso jamás se rindió y siempre siguió dándole lo mejor de sí a esa piedrecilla, a tal grado que se formó una enorme perla fina, una perla maravillosa que ahora ya no le dolía, ahora le causaba la alegría, era la causa de su alegría. Incluso la contempló, la sintió y veía que valía la pena vivir. A pesar de todo el sufrimiento, ella podía dar lo mejor de sí a esa piedrecilla. Así es como actuó Marina. La mayoría de las ostras en aquella región sintieron lo mismo. También fueron afectadas por una piedrecilla. Sin embargo, casi ninguna de ellas respondía con amor. Y por eso aquel dolor terminaba matándolas, de tristeza, de angustia. Pero Marina perseveró y supo descubrir que la perla tendría incluso un tamaño mayor al esperado. Pasaron muchos años y un día Marina también murió, porque la muerte es parte de la vida. La muerte, tarde o temprano, ha de llegar a nuestra vida o a nuestros seres queridos, y no conocemos la manera como ésta va a llegar. Nos causa dolor, nos causa incertidumbre. Sin embargo, la respuesta es el amor, es la entrega. Cuando tú, cuando yo somos capaces de amar y darle lo mejor a aquello que nos ha causado dolor, a aquello que nos va lastimando. Pasaron muchos años y entonces junto a aquellos riscos andaba un buscador de perlas finas. Buceó al fondo y descubrió lo que quedaba de Marina. Descubrió la concha, las shells de Marina. La abrió y Marina ya no estaba. Hacía muchos años que Marina había terminado su peregrinar o su estancia en la vida. Pero lo que sí estaba era esa enorme perla, esa perla fina, el fruto de su amor y de su entrega. Y es así como podemos descubrir que el amor
da un fruto que no puede destruir la muerte, que persevera y que va más allá incluso de nuestros pasos. ¿Por qué cuento esta historia de Marina, la ostra perlífera? Lo cuento porque esta es la historia de cada uno de nosotros. A cada uno de nosotros nos ha de llegar el momento en que experimentemos el dolor bajo muchos de sus aspectos. A veces ese dolor puede sacarnos lágrimas. Y sí, es lícito tener lágrimas, ¿por qué no? ¡Claro! Incluso Cristo lloró con la muerte de su amigo Lázaro. ¡Claro que se puede llorar! Es más, Cristo dice en las bienaventuranzas que bienaventurados los que lloran, porque verán a Dios. Y es que las lágrimas que Dios bendice son esas lágrimas que limpian los ojos. Esas lágrimas que nos hacen ver que la vida no se acaba, que la vida se transforma. Cuando a usted o a mí nos cae una basura en los ojos, nuestros ojos empiezan a llorar. Pero si esas lágrimas son lágrimas benditas, son las lágrimas que lavan nuestros globos oculares, y entonces podemos ver lo que el Señor tiene preparado para todos aquellos que lo aman. Hoy, más que nunca, hace falta que se hable, que se proclame y sobre todo que se viva la fe cristiana, la fe católica, que nos dice que el dolor es fecundo. El dolor, cuando se vive con fe, es fecundo. El apóstol San Pablo nos dice: hermanos, no queremos que estén en la ignorancia respecto de lo que pasa con sus muertos, para que no vivan sin esperanza. El apóstol San Pablo no dice que no sintamos dolor o que no lloremos. Claro que se puede llorar, pero que sean lágrimas que limpian los ojos, que nos permitan ver más allá, un horizonte que va hasta la eternidad, donde la esperanza es lo principal. Mire usted, cuando un niño va a nacer, le causa dolores a su madre, y la madre los afronta con esperanza, porque sabe que muy cerca está el nacimiento de su hijo, a quien podrá contemplar, a quien podrá abrazar, a quien podrá amar. O bien, cuando su hijo se marcha a estudiar a la universidad lejana o a tomar un curso lejano, en un lugar lejano, nos sentimos soledad, se marcha. Pero eso se vive con la esperanza de que aquel hijo se va a graduar, de que va a adquirir disciplina, de que es algo mejor en su vida. El sentido del dolor humano con Cristo por delante es un dolor fecundo que da mucho fruto. Me ha tocado compartir con ustedes en muchas ocasiones la historia de Marina, la ostra perlífera. Pero el tema es que estamos llamados a vivir esa realidad, a llenar de fe lo que el Señor nos ha trazado como un vía crucis, como un camino de cruz, de ayudar a otros a llevar esa cruz. A veces es lo que la gente está esperando. Necesitan esperanza, necesitan saber para qué sirve su dolor, por qué vale la pena a veces estar enfermo, sentir padecimientos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el Señor nos está haciendo socios en el campo de la redención y en el campo de la fe. La dolorosa, la Santísima Virgen María, la que estuvo de pie junto a la cruz, ha dado el fruto mejor de todos, no solamente una perla fina, sino el autor de toda la riqueza y de todas las perlas finas que hay en el mundo y en el corazón y en la esperanza y en el horizonte de cada quien. Por eso, mi querido hermano y mi querida hermana,
Cuando sientas dolor, no lo vivas a solas, vívelo con la esperanza. Y ¿sabes una cosa? Ahí tienes el motivo para amar y dedicarle lo mejor de ti a aquello que causa dolor. Y ¿sabes? El fruto será una perla fina. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Diálogos. La realidad a través de la palabra. El problema es que la realidad no es como es, sino como se vive.